Ustedes, como parte del público, si tuvieran alguna duda, hay personas que nos pueden indicar, porque el interés que tiene la asociación, el comité técnico, los propios jueces, es que se conozca el método, la forma de calificación, que se entienda que hay un reglamento, que están los grupos. Comentarles que se inició el juzgamiento el día de hoy con hembras, que son las mochas en primera parte. Posteriormente, en un momento más, se inician el sardo negro con cuernos, y que van ingresando por edades. Primeros, los del primero, segundo y tercer grupo. Ahorita continúa este, que es el cuarto, vendrá el quinto y el sexto. Los ejemplares van aumentando de edad. Primero se obtuvo a la campeona Becerra. Los jueces están observando quién será el primer lugar de este grupo, para que con el primer lugar, en su caso, del siguiente grupo, que es el quinto, y el primer lugar del grupo sexto, puedan obtener la campeona joven menor. Posteriormente, del grupo 7, 8 y 9, se obtiene la campeona joven. Se continúa con el grupo 10, 11 y 12 y se obtiene a la campeona joven mayor. Y finalmente, si hubiera ejemplares de los grupos 13, 14 y 15, se obtendría la campeona adulta. Ya cuando se tengan a la campeona Becerra, la campeona joven menor, la campeona joven, la campeona joven mayor y a la adulta, entre ellas los jueces determinarán, de acuerdo al reglamento de calificación, cuál sería la gran campeona de la raza. Aquí, por parte del comité organizador, de la mesa del comité técnico, la dirección técnica les ofrece a través de la directiva los catálogos. Si alguien de los creadores desea un catálogo, si nos hacen favor de pasar aquí a la mesa el catálogo, tiene registrado todo el trabajo técnico que hizo la comisión de antepista, producto de los animales que inscribieron para este evento. Si alguno de los creadores requiere, y también les pediría que uno de los alumnos de los grupos de la Facultad de Veterinaria, si desean un catálogo para que puedan tener referencia, pasen para acá, por favor.
Ha sido entregado el resultado de este que es el grupo cuarto. Los jueces, cada uno por separado, ya entregaron su evaluación y vamos a pedir al doctor Andrés Cavazos, al doctor Andrés Mactil Cavazos Hernández, a quien en la secuencia le correspondería dar la explicación, y vamos a dejar que ellos, evidentemente por el animal que votaron, se refieran al mismo para no adelantar el resultado. Bien, del grupo cuarto hay 3 ejemplares compitiendo en la pista de calificación. Cuando observamos la que pusimos en primer lugar, es una hembra muy femenina con muy buena expresión racial. Cuando la vemos de su cabeza negra, el pabellón de las orejas negras, con sus 4 patas negras, muy bien balanceada. Cuando la vemos en su jiba, su parte anterior muy femenina, una jiba bien implantada sobre su dorso, un dorso muy limpio, con muy buenas masas musculares en el tren posterior. Cuando la comparamos con la del segundo lugar, también encontramos una hembra con muy buena pigmentación, pero cuando comparamos las líneas dorsolumbares y las jibas, encontramos una mejor jiba y una mejor línea dorsolumbar en la que tenemos en primer lugar. Cuando las observamos, vemos la profundidad que es de atrás de la jiba, a la altura de la cruz, al pecho. Vemos que tenemos una mejor profundidad en la que se encuentra en primer lugar. Cuando una línea ventral, hablando de sus ombligos, también tenemos un mejor ombligo. Cuando las vemos por su parte posterior, tenemos una mejor ejemplar en el primer lugar. Cuando comparamos la del segundo con el tercer lugar, vemos primeramente lo que es la pigmentación. Es una pigmentación mejor la que tenemos en el segundo lugar cuando la vemos en su parte ventral y en su parte posterior. Por lo tanto, otorgamos primero, segundo y tercer lugar. Gracias. Bien, la puntuación de los jueces fue para el primer lugar 33 puntos, para el segundo lugar 22 puntos, para el tercer lugar 20 puntos. Esto hace que el ejemplar primer lugar es el ejemplar con la placa número 6 del señor Manuel Díaz Rivero del Perpetuo Socorro, con el ejemplar que portaba la placa número 6 y número económico 31/7. El segundo lugar es para Ganadería Hermanos Castillo con el ejemplar 241/8 del rancho La Delita de Tonalá, Chiapas. Y el tercer lugar para la misma ganadería con el ejemplar 237/8. Este es el resultado del grupo cuarto. En la pista, los señores jueces, que provienen uno de Chiapas, el otro de Tabasco y el tercero del estado de Tamaulipas, evalúan a este único ejemplar de la ganadería del señor José Manuel Hernández Guzmán del rancho El Cornelio, ejemplar con la placa 01/7.
Los ejemplares que fueron retirados fueron ejemplares con edades correspondientes al grupo 4. En este momento tenemos ejemplares del grupo 5, no tenemos del grupo 6, por lo tanto obtenemos este primer lugar y llamarán al ejemplar primer lugar del grupo 4 para obtener en su caso la campeona joven menor. Y corresponde al doctor Ricardo Coutinho Rincón, integrante de esta terna, para hacer la explicación de este único ejemplar del grupo 5. Tenemos a una bonita hembra, bien caracterizada, muy bien pigmentada, una cabeza femenina, un cuello largo, la jiba femenina bien posicionada sobre los aplomos anteriores. Punto fuerte en ella es esa profundidad que tienen las costillas, sobre todo a nivel de las costillas anteriores. Vean, casi no hay una transición de la región de la paleta hacia las primeras costillas por el arqueamiento que tiene y la profundidad que tiene a ese nivel. Una hembra muy homogénea en cuanto a su profundidad, con una anca bastante bien nivelada, buen implante de cola, así también se desplaza sobre muy buenos aplomos y también cuenta con un importante volumen de carne en su posterior. Mis felicitaciones al creador y manejador. El señor juez ha dado la explicación correspondiente al primer lugar del grupo 4. Este ejemplar es del señor José Manuel Hernández Guzmán. Del grupo 5, del señor José Manuel Hernández Guzmán. Y lo que el público que nos acompaña ser testigo de este juzgamiento de hembras, sarda negro mocho, observan al primer lugar del grupo 4 y al primer lugar del grupo 5. Estos dos ejemplares, al no tener primer lugar del grupo 6,
ustedes hoy aquí en Veracruz, en esta pista de Gran Ilán, en el marco de esta octava exposición nacional de ganado sardo negro. Están observando a los jueces, 3, y para que ellos puedan actuar hay un marco legal en varios países del mundo, entre ellos Colombia, Brasil, y es muy parecido al reglamento que tienen en México. Este reglamento para la calificación de ganado en pista con puntuación con 3 jueces, en su primer artículo señala que la calificación de ganado por puntos o punteado tiene los siguientes objetivos, que son 2. ¿Por qué los criadores de sardo negro decidieron que el juzgamiento fuera de 3 jueces? Básicamente porque consideran que aumenta la precisión de los resultados de la calificación de ganado en pista a través de la ponderación de los criterios de 3 jueces, minimizando así las tendencias individuales. Por otra parte, permiten comparaciones más cercanas entre los resultados de varias exposiciones. Vamos a invitar al doctor Andrés Cavazos, a quien, de acuerdo a la insaculación, le corresponde la explicación de esta campeona joven menor. Del cuarto grupo y del quinto grupo, los ejemplares para elegir la campeona joven menor. El ejemplar que tenemos aquí en la parte de adelante, como ya lo dijimos, en su categoría, con muy buena expresión racial, muy buenas masas musculares, con muy buena línea ventral. Cuando la comparamos con la que se encuentra en su parte, de parte posterior, tenemos un ejemplar también con muy buenas masas musculares, con muy buen tren posterior, por lo tanto se le otorga el campeonato a la placa número 7. El resultado de la explicación producto de la evaluación del primer lugar del grupo cuarto y quinto para otorgar la campeona joven menor corresponde al ejemplar con la placa número 7 del señor José Manuel Hernández. Vamos a